Estamos aquí en La Habana con Ernesto Soto. El Isuneco y Diamo Candá. Habla con voz alta. Isuneco y Diamo Candá de Fuego. Estamos aquí en el Parque de la Plaza de Armas con el hermano Igor, con el Sergio Dueña, en Pegó de Bongorí, y Efrén Núñez, el cueñón de El Biome Fuego. Estamos compartiendo aquí sobre cuestiones de Abacuá, compartiendo ideas de unos versos muy bonitos que son muy viejos, que dice que los hombres inteligentes hablan de ideas, los hombres normales hablan de cosas y los hombres ignorantes hablan de la gente. Entonces, hablando con el hermano Yul, confirmamos que Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, era Abacuá de Fuego. Se juró en el año 1944. Ayer cumplimos 29 años de jurado. Pero Efrén, hablando de que Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, era Abacuá de Fuego. Se juró en 1944 y lo lloraron en el 2011. 2011, usted fue a su llanto. Y yo fui a su llanto. ¿Cómo fue eso? Muy bien, muy bonito todo lo hicieron. Él fue un hombre que fue cumplidor en el Abacuá hasta el triunfo de la revolución. Después se metió en la política y fue un poeta muy importante en Cuba sobre los puntos con guajiro cubano, muy reconocido en Cuba por el hombre del Abacuá. Y eso no se lo puede quitar nadie hasta que se murió. Quizón Quiñón. Quizongo, Quiñongo, hasta Cabacima en Guame, hasta que Chiminicaco Mañón. Entonces habla de su abuela. Su abuela era mi bisabuela Dominga vino de Calabar. Yo no la conocí, pero mi madre me hablaba mucho de ella, que era su abuela. ¿Qué se decía? Que los Abacuá, los hombres de Ecpe, los metieron en los barcos para traerla para Cuba. Con 15 años llegó a Cuba. Presión. Ella odiaba a los Ecpe, pero bueno, que yo tengo su protección. Ella me ha guiado por todos esos caminos hasta donde yo he llegado con la religión de ¿Usted sabe su nombre? Dominga. Fue el nombre que le pusieron aquí, los esclavistas. Y el apellido Rodríguez, pero eso no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era allá de... Pero aquí era Dominga Rodríguez. Se casó con el bisabuelo mío, que era un francés. Tuvo a mi abuela, que tampoco la conocí porque murió siendo mi mamá niña. Pero mi mamá sí me contó todas esas historias de que por qué a mí me gustaba esa religión, porque lo tenía en la sangre. Yo tengo ascendencia, yo tengo descendencia del Calabar, por parte de mi bisabuela. Se llamaba Dominga Rodríguez, nombre que le pusieron en Cuba. Pero ella era nacida en Calabar. En aquella época, según mi mamá, no era Nigeria solamente. Inclusive Camerún no existía. Todo era Guinea. Cuando vino los problemas de la colonización, los franceses pusieron Camerún, los ingleses Nigeria y Guinea los españoles. Bueno, caballero, me parece que con ese sombrero usted es miembro de Calabambe. Yo soy miembro de Calabambe, como ustedes son miembros también de Bongo y Biome Fuego. Ah, sí. El firmero Mojoco de Tenizún, el firmero Monantagua. Usted me habla de la bebida, que se hacía aquí, de la palma. Sí, se llamaba, los africanos sacaban un extracto que sacaban el jugo de la palma, que era con lo que bautizaban en la religión de Ecue, y se llamaba Moingo de Fuego. Moingo de Fuego. ¿Qué quiere decir? Moingo de Fuego, bebida sagrada de tierra de fuego. Sí. Inclusive cuando nosotros estamos rociando con la bebida a esta hora, cantamos eso, Moingo de Fuego, Moingo de Fuego, Moingo de Fuego. Eso ya no se canta. Sí. ¿Se canta? Sí, todavía se canta. Eso es vino de la palma. Del árbol aguardiente de palma, le decían. Aguardiente de palma. Y se decía, aguardiente es destilada. Mimba sarori, mimba cananse, mimba sarori, mimba cananse, mimba sarori, mimba cananse, moingo evo, moingo evo, moingo evo. Ah, moingo evo, moingo evo, moingo evo, moingo evo, moingo evo, moingo evo, oyo, Fibutón. ¿Cómo es? Erendio Fibutón, Erendio Iñón Butón,
Herendio efi butón abasí, butón heriero, abasí, butón heriero. Dice la bendición de Dios, efi butón, que fue la primera ascendencia que tuvo la vacua en Cuba. Y Efique Button, ¿cuántas veces sonó en Cuba? Bueno, sonó... A ver una vez. Atiende, Efi Button se desaparece en Cuba porque los hombres van a la guerra y son deportados a Chafarina, Ceuta, a Fernando Po. Todos sus hombres mueren en la guerra, otros fueron deportados y otros fueron a parar a otras tierras. Por ejemplo, yo conocí un hombre que es panameño, que lo mandó yo, Marco. se hizo Efi Button allá en África, y su bisabuelo era Efi Button aquí de Cuba. Vino y lo conocí por Ivo, que hablamos, me hizo toda la historia de por qué él quería ser Efi Button, porque yo le dije, aquí Efi Button no existe, se recuerda, siempre se menciona, siempre se canta, aquí no hay un planta de agua que no se hable de Efi Button, es el tronco. Ahora yo te voy a decir, fue que Efi Button fue el primero que sonó. Por lo menos para nosotros. Aquí hubo plantas de Efi Button, eso es cierto. Antes que Efi Button. Claro. Inclusive aquí está, cuando se habla de Efi Button aquí se habla de Fia Camarón, se habla de Efi Humané, se habla de Apapefí, Apapefú, que fueron los que autorizaron Efi Button. Pero nosotros partimos de Efi Button. Mencionamos eso. De eso no hay una fecha. No, además se sabe que es 1836. Y fue en Casablanca, que ahora dice en regla. Que dice, Ocoyo, Jenison, Ocoyo, Jenison, Aguanabecura Mendo, Nunque, y te ahorro cande, Efique Button, y Efi Button heriero.